¿Tiene problemas con el suministro de energía? ¿Necesita una planta de luz para la celebración de su evento? Deco Globo, renta de plantas de luz y generadores eléctricos. Teléfono 777-162-2323. Impresos Génesis. Le ofrece la mejor calidad en impresión de libros, folletos, revistas, pósters y cualquier tipo de publicidad impresa. Compare nuestros precios. Precios especiales a escuelas e iglesias. Teléfono 319-6120. Correo electrónico juanreyesandrade@hotmail.com. Expendio de pollo fresquísimo, Cuauhnáhuac. Pollo totalmente fresco y de la mejor calidad. Precios especiales a pollerías, comedores, escuelas, iglesias y restaurantes. Surtimos su pedido a domicilio. Estamos ubicados en el Boulevard Cuauhnáhuac, junto al Rastro Municipal de Cuernavaca. Le atendemos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfonos 228-1970 y 371-9096. Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la Iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. T-minus 27 seconds. We've gone for redundant set sequencer start. T-minus 20 seconds and counting. T-minus 15, 14, 13. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. We've gone for redundant start. 93 million miles from the blistering surface of the sun hangs the planet Earth, a rotating sphere perfectly suspended in the center of the universe. The ultimate creation from an infinite mind, an unbelievably intricate, complex design, a supernatural testimony, and an irrefutable sign that there is a God. The size, position, and angle of the Earth is a scientific phenomenon to see. A few degrees closer to the sun, we'd disintegrate. A few degrees further, we'd freeze. The axis of the Earth is tilted at a perfect 23-degree angle. It's no mistake that it is. This allows equal global distribution to the rays of the sun, making it possible for the food chain to exist. Or take, for example, the combination of nitrogen and oxygen in the atmosphere we breathe every day. It just happens to be the exact mix that life needs to prosper. It doesn't happen on any other planet that way. You see, the Bible says the invisible things of God are clearly seen through His creation. To believe this is not hard. If there's a design, there's a designer. If there's a plan, there's a planner. And if there's a miracle, there is a God. There is a hope. There is a light. There is an answer to all answers. There is a flame that burns in the night. And I know there is a God. The scripture says the heavens declare the glory of God, and the skies proclaim the work of His hands. If we allow our minds to drink in all the truth that just surrounds us, creation itself will help us understand. Did you know the moon controls the tides? It's the maid that cleans the oceans. Even the waves don't crash the shores in vain. The tides drag impurities into the depths of the
mind to think that the stars will rotate with such exact precision that it's true that the atomic clock with an error factor of less than 3 seconds per millennium is set by the way they move. Though they silently orbit, the sun, the moon, the stars are like celestial evangelists above, who circle the earth every 24 hours, shouting in every language that there is a God. Atheism is the wedge under the foundation of our faith, trying to topple our relationship with Christ. When the fool said in his heart there is no God, he rejects the truth God painted on the canvas of the night. Atheism has never created an artistic masterpiece, never healed a fatal disease or calmed the fear. Atheism has never still given answers to our existence, peace to a troubled mind, or even dried a tear. For it's God who created heaven and earth and flung the stars in space and breathed in a handful of dirt and it became a man. It's God who sits on the circle of the earth and measures the mountains in a scale and holds the 7 seas in the palm of his hand. It's God who sent his only begotten Son to the cross of Calvary to save our souls from hell and the grave. It's God who creates, God who delivers, God who heals, and God who is worthy of a thunderous ovation of praise. There is a hope. There is a life. There is an answer to all answers. There is a flame, and it burns in the night. God. He lives, and because he's alive, there is a hope. Yeah, there is a life. Ah, yes, there is an answer to all answers. There is that flame, and it burns, it burns, it burns in the night. And I know. Lectura del Salmo 119. Porción, versículos 89 al 105. Versión Reina Valera 1960. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste.
cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bienaventurados son los de limpio corazón, que no aman el tesoro de nada. Que tranquilidad mis manos sagradas y del cielo el gozo que nos trae en sí. Oh, cantemos aleluya, y de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre dador, y por siempre cantaremos de su amor. Grande dicha y cuando recogeremos el Señor, por su sangre derramada en la cruz. Soy guardado siempre fiel por la fe que tengo en él, y me regocijo andando en la cruz. Oh, cantemos aleluya, y de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre dador, y por siempre cantaremos de su amor. Al Señor obedecer y su espíritu tener, es un verdadero cielo en mi ser. Y por subirme su amor hasta el pobre pecador, cantaré sus alabanzas más allá. Oh, cantemos aleluya, y de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre dador, y por siempre cantaremos de su amor. Cuán perfecta es su paz, no anhelo nada más, en el mundo que su luz y su verdad. Por mi amado Salvador, poseído de su amor, estaré contento por la eternidad. Oh, cantemos aleluya, y de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre dador, y por siempre cantaremos de su amor. Oh, cantemos aleluya, y de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre dador, y por siempre cantaremos de su amor. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Los vamos a leer juntos. Amén. Dice así la bendita palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a orar. Bendito Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, te damos muchas gracias porque ahora tenemos la oportunidad de leer tu palabra, de meditar en ella. Te ruego, Señor, que en esta hora nos conceda la guianza de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, abre mi boca y abre tú el entendimiento y los corazones de quienes han de escuchar tu bendita palabra. Señor, que tu nombre sea glorificado, que la iglesia se edifique, se aliente, que los enfermos sean sanados mientras tu palabra es anunciada, y sobre todo que las almas se salven. En el dulce nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador, te lo pedimos todo. Aleluya. Amén
y amén. Siéntense, hermanos, por favor. Estos dos versículos que hemos leído ahora nos señalan el inicio de una era muy importante, hermanos. El inicio de un tiempo que habría de venir a ser una bendición enorme para toda la humanidad. El ministerio de Juan el Bautista había venido a menos. El ministerio de Juan el Bautista había menguado al grado tal de que él había llegado a la cárcel. Pocos días más adelante, Juan el Bautista sería decapitado y sería muerto. Pero cuando Juan fue encarcelado, parecía que habían apagado aquella voz que clamaba en el desierto. Sin embargo, el Señor siempre ha tenido a sus mensajeros. El Señor ha hablado a los hombres durante mucho tiempo, de muchas maneras, como dice la carta a los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en los tiempos pasados siempre hubo alguien que hablara. Parecía que ahora la última voz que se había levantado había sido acallada por Herodes. Sin embargo, lo que podría haber parecido el final, en realidad se estaba convirtiendo en el principio. ¿Amén, hermanos? En el principio de qué? En el principio de una era nueva, en el principio de la predicación del Evangelio, ya no de labios de un profeta, sino ahora de labios del mismo Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Aleluya. Jesús vino predicando, ¿qué predicaba? El Evangelio del reino de Dios. ¿Qué contiene la predicación evangélica? La doctrina evangélica es muy vasta, es muy amplia, abarca muchos aspectos que tienen que ver con la vida del hombre, abarca muchos aspectos que tienen que ver con los propósitos eternos, con los propósitos de Dios para con nosotros. Pero un resumen muy apropiado de lo que es la predicación evangélica es lo que encontramos enseguida en el versículo 15. Esta es la forma en la que nuestro Señor Jesucristo predicaba. Esta es la forma en la que Él inició el ministerio de la predicación. Abrió las puertas de la era de la predicación del Evangelio a los hombres. Él decía de esta manera: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la forma en que nuestro Señor Jesucristo vino predicando. La primera frase que Él menciona en su predicación es tan descriptiva del inicio de la era de la gracia. El tiempo se ha cumplido. ¿De qué tiempo está hablando aquí la Escritura? Los que han leído recordarán lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4. Allí dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Aleluya. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? Él ya había enviado a muchos profetas, Él ya había enviado a muchos otros siervos suyos, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, no envió más profetas, no envió más siervos, sino que dice la Escritura que Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Y la venida del Hijo de Dios al mundo marcó un tiempo de luz. Aleluya. Cuando todo estaba en tinieblas, para que así se cumpliese aquella profecía que decía:
mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Eran momentos de oscuridad, eran momentos de, algunos llaman momentos de silencio. Parecía que Dios se había quedado callado. Parecía que durante 400 años, durante 4 siglos, Dios no había dicho nada. Y era un momento en que el pecado estaba abundando en la tierra. Pero como dice la Escritura, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando las tinieblas fueron más densas, cuando las tinieblas fueron más oscuras, cuando la potestad de las tinieblas cernían su poder sobre los hombres, llegó el tiempo de que brillara la luz. El apóstol Juan lo dijo de esta manera: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aleluya. Era el tiempo de que empezara a brillar la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. Un tiempo también de libertad. ¿Un tiempo de qué, hermanos? De libertad. Porque el Hijo del Hombre vino a libertar a los cautivos. Porque el Hijo del Hombre vino a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Vino a romper las ataduras de Satanás. Vino a destruir las obras del diablo. Vino a desmenuzar cerrojos de bronce y abrir puertas de hierro y a proclamar un tiempo de libertad. Aleluya. El conocimiento del Evangelio, el conocimiento del Señor Jesucristo trae libertad a los hombres, porque está escrito: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Era un tiempo, pues, en que la luz empezara a brillar. Era un tiempo en que la esclavitud fuera rota, las cadenas de la esclavitud, por el libertador por excelencia, por el que habría de redimir a la humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Un tiempo de gracia, un tiempo de gracia, en el que a partir de ese momento bastaba la fe en el Hijo de Dios para que todos los pecados pasados fueran perdonados, y para que el hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados experimentara ahora lo que era la vida abundante, la vida verdadera, la vida de Dios, la vida eterna. Era el tiempo de que se cumplieran todas estas promesas, un tiempo de salvación. Amén. Un tiempo de salvación. Para muchos apenas está llegando ese tiempo, pero esta era de la predicación del Evangelio fue inaugurada hace 21 siglos. Pero ¿por qué decimos que para muchos apenas ha llegado el tiempo? Porque quizá algunos apenas están escuchando la predicación del Evangelio. Algunos que han vivido en el pasado en los vicios, en el pecado, en la esclavitud, en la idolatría, en la angustia. Pero ahora que llega el Evangelio a sus vidas, es un tiempo de salvación. Es el tiempo de ser alumbrados. Es el tiempo para ser rescatados. Amén, hermanos. Quizá alguna familia ha vivido muchos años tiempos de angustia, tiempos de dolor, de ver llegar a un padre ebrio a la casa, a golpear a la esposa, a golpear a los hijos, a desatenderse de sus obligaciones para con los suyos. Qué años tan difíciles, qué tiempos tan duros. Pero llega la predicación del Evangelio y empieza un tiempo nuevo. El tiempo se ha cumplido. El Señor seguía diciendo: y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha, ¿qué, hermanos? Se ha acercado. Fíjese, ¿quién tiene necesidad de quién? ¿Nosotros de Dios o Dios de nosotros? Nosotros de Dios. ¿Quién debió haber dado el primer paso para una reconciliación con nuestro Creador? Nosotros éramos los obligados, porque nosotros le habíamos ofendido. Nosotros habíamos transgredido sus leyes. Nosotros teníamos que haber ido a pedir perdón, pero no lo hicimos. Nosotros no dimos el primer paso. Fue Dios el que nos buscó. Fue Dios el que nos llamó, el que nos miró y el que finalmente se acercó a nosotros.
el reino de Dios se acercó. ¿Y de qué manera? Fue evidente que el reino de Dios se acercara por los milagros que el Señor Jesús realizaba. Los ciegos veían, los leprosos eran limpiados, los paralíticos podían levantarse y caminar, los endemoniados eran libertados y aún los muertos eran resucitados. Así que había evidencias de que el reino de Dios se había acercado por las manifestaciones a favor de los hombres. Hoy nosotros también tenemos esta experiencia, ¿verdad? Vivimos cerca del reino de Dios porque participamos de sus bondades, de su poder, de su misericordia, de su gloria. Aleluya. Pero no solo por medio de estas manifestaciones nos damos cuenta que el reino de Dios se ha acercado, sino que mire la forma más hermosa en la que se nos enseña que Dios se acercó a nosotros es que Él mismo fue quien vino, para que se cumpliera también aquella profecía del libro de Isaías que está en el capítulo 35, donde dice: Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Así que este rey, el rey de este reino, venía a este mundo. Nosotros cantamos un hermoso himno evangélico, principalmente lo cantamos en las fiestas de Navidad. Ese hermoso himno que dice: tú dejaste tu trono y corona por mí. Y al entonar ese himno hablamos de un rey que renunció a la gloria que tenía. Como dice la Escritura, un rey que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Fue la forma en que este rey vino a buscarnos. Bendito sea el nombre del Señor. No le reconocieron como rey, no le reconocieron como rey, pero Él es el rey de este reino eterno. Él es el rey de este reino inconmovible. Sí hubo de alguna manera una alusión al hecho de que Jesús era rey, pero fue de una forma burlona, fue de una forma altanera y grosera. Cuando le aprendieron, cuando le echaron mano, le vistieron de púrpura y colocaron sobre su cabeza una corona tejida con espinas y la pusieron sobre sus sienes, lastimándole, y se postraban delante de él y le decían: salve, rey de los judíos, y se burlaban de él. Y cuando le crucificaron sobre el madero en donde él estaba clavado, mandaron poner un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Y los judíos se ofendieron y le dijeron a Pilato: no hubieras puesto este es el rey de los judíos, sino hubieras puesto: él dice que es el rey de los judíos. O sea que no le reconocían y no le aceptaban, pero el rey de este reino efectivamente vino, aleluya, y vino para salvar, aleluya, vino para que participáramos nosotros de las riquezas de su reino, de las riquezas de su gloria, de las riquezas de su gracia. Dice la Escritura que él, siendo rico, y no ha habido un rey más rico ni lo habrá como él, no hay un reino más glorioso que el suyo, pero dice la Escritura que él, siendo rico, se hizo pobre por amor de nosotros, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Como dice también la hermosa letra de otro himno: ¿quién eres tú para que un rey muriera por ti? ¿Quién eres tú para que un rey muriera por ti? Pero el reino de Dios se acercó. Él vino a buscarnos. Él vino a buscarnos. Él vino para libertarnos. Él vino para salvarnos. Él se hizo cercano a nosotros. Ahora, una vez que Dios se ha acercado, una vez que Dios se ha hecho accesible a los hombres, ¿qué le corresponde hacer a la humanidad? Lo siguiente, el texto dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.
arrepentíos. ¿Cómo dice? Arrepentíos. Si Dios se ha acercado, si Dios ha mostrado su buena voluntad para con los hombres, si Dios ha ofrecido el perdón, si Dios ha ofrecido salvación, si Dios ha puesto a su Hijo para que Él sea la propiciación por nuestros pecados, ¿qué le queda entonces hacer al hombre? Arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse. ¿Qué va a obtener el hombre si se arrepiente de sus pecados? La Escritura dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si el hombre se arrepiente de sus pecados, ¿qué recibe a cambio? El perdón. El perdón. El perdón está al alcance de todos. No importa cuánto haya pecado, no importa en qué hayan consistido sus pecados. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén, hermanos. No importa, pero ahora lo que tiene que hacer el hombre es arrepentirse de sus pecados, sentir dolor en su corazón por haber ofendido a Dios y decidir, con la ayuda de Dios y con la gracia de Él obrando en nosotros, apartarse del pecado, dejar de hacer lo malo, enderezar sus sendas, corregir sus pasos. Esto es lo que es el arrepentimiento. Amén, hermanos. Un cambio radical, un giro, una conversión. Como dice el Señor: convertíos a mí y viviréis. Convertíos y vivirá vuestra alma. Así que lo que el hombre tiene que hacer es arrepentirse para participar de este reino, para participar de la gracia de la cual habla el Evangelio. El texto termina diciendo lo siguiente: el tiempo se ha cumplido, dice, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y creed en el Evangelio. Es con el arrepentimiento y la fe, estas dos cosas. Amén, hermanos. Arrepentimiento y fe, lo que le va a permitir al hombre acceder a la gracia divina. Va a ser la forma en la que obtenga su salvación. Algunos preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les contestó: arrepentíos, porque el arrepentimiento es necesario para la salvación. Otro preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y a él le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así que lo que el hombre tiene que hacer son estas dos cosas muy básicas, muy elementales y necesarias para poder ser salvo: arrepentirse y creer. Arrepentirse y creer. ¿Creer en qué? Creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. Por eso nosotros hoy predicamos el Evangelio. Por eso la iglesia debe tener como prioridad, como meta, como esfuerzo, como objetivo, predicar el Evangelio. A esto debemos aplicar nuestras fuerzas. A esto debemos aplicar nuestros recursos espirituales, materiales, intelectuales. Debemos aplicar todo lo que tenemos a la tarea de la predicación del Evangelio, porque es la forma en que la gente se va a enterar de lo que necesitan hacer para poder ser salvos. Por eso el Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que se pide arrepentimiento al pecador y se le pide también creer en el Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? La palabra Evangelio significa buenas nuevas. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Mucha gente no sabe lo que significa la palabra Evangelio
Por eso apenas oye el término evangelio o evangélico y cierra las puertas. Cierra las puertas de su casa, cierra las puertas de su corazón, cierra las puertas de su entendimiento y dice: todo lo que suena evangélico, yo no lo quiero. Todo lo que suena evangelio, yo no lo quiero. Y no saben que al rechazar el evangelio, están rechazando las buenas nuevas que Dios tiene para sus vidas, para sus hogares, para sus familias. Imagínense una mujer que está desesperada porque quisiera que su esposo cambiara, quisiera que su esposo dejara de beber, quisiera que su esposo dejara de golpearla, quisiera que su esposo cambiara de vida. Lo anhela, si lo está viviendo lo anhela. Y llega el evangelio a su hogar, llega el evangelio a su vida y dice: yo no quiero nada del evangelio. Está rechazando aquello que dentro de su corazón está anhelando, ¿verdad? ¿Y por qué lo hace? Porque ignora lo que es el evangelio. Si el evangelio fuera malo, ¿lo hubiera predicado el Señor Jesucristo? Si el evangelio fuera algo que perjudicara al hombre, ¿instaría al hombre a creer en el evangelio? No. El evangelio es un mensaje sublime. El evangelio es un mensaje puro, limpio. Y por ser puro y limpio, purifica las vidas, limpia las vidas, cambia los corazones. El evangelio es poder de Dios para salvación. Aquel que lo cree experimentará el poder que transformará su vida. El evangelio es un mensaje que viene del cielo. Es el evangelio eterno. Por eso el hombre tiene que recibirlo, tiene que creerlo. ¿Cuántos lo han creído, hermanos? Ahora, creerlo significa un compromiso. Creerlo significa una convicción. Mucha gente oye el evangelio, le gusta el evangelio y hasta simpatiza con el evangelio, pero hasta ahí no quiere creer. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que piensan que si creen con todo su corazón, se están comprometiendo y dicen: yo no quiero compromisos. Sí, que Dios me bendiga, sí, que Dios me perdone, sí, que Dios me ayude, que me sane cuando estoy enfermo, que me ayude en mis necesidades, pero no quiero compromisos, no quiero comprometerme a nada. ¿Y sabe qué? No se puede creer en el evangelio sin tener un compromiso. Y eso lo entienden muy claro aquellos que rehúsan creer en el evangelio, porque han entendido lo que implica. El Señor Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso significa creer en el evangelio, es creer en el Señor Jesucristo, es decidir seguirle y es decidir tomar un compromiso con Dios, un compromiso para siempre. Amén, hermanos. Es la forma en que nuestro Señor Jesucristo empezó a predicar, y es la forma en que hasta el día de hoy nosotros tenemos que seguir predicando. El evangelio no tiene nada que ver con que Dios te tenga que dar un coche nuevo, una casa nueva. El evangelio no tiene nada que ver con eso que ahora muchos están predicando, de que tú le compres a Dios con tu dinero sus favores y sus bendiciones. El evangelio no es eso. El evangelio es creer en Jesucristo. El evangelio es arrepentirse del pecado. El evangelio es acceder a bendiciones mucho más grandes que lo que puedan resultar las cosas materiales. Eso es el evangelio que nuestro Señor Jesucristo predicó y que hoy nosotros somos llamados a seguir predicando. El tiempo se ha cumplido. Y quiero terminar diciendo esto: a algunos el tiempo se les está acabando. A algunos el tiempo se les está acabando porque oyen y vuelven a oír y vuelven a oír, pero no hay ninguna reacción en ellos. No hay ninguna reacción en ellos. Entonces, este tiempo cumplido para algunos se les está terminando. No dejes que el tiempo se te pase. No dejes que el tiempo se te pase. Hoy es el día de salvación. Si oyereis hoy su voz, dice la Escritura, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día.
Hoy es el tiempo. Pónganse de pie, hermanos. Quizá alguno en esta hora quiera decirle: Señor, yo necesito de esa gracia en mi vida. Yo necesito la manifestación de tu reino en mi vida y de tu poder y de tu gracia. Alguno quiere la manifestación del Rey. Alguno quiere la bendición de este reino. Solo tiene que creer con todo su corazón y arrepentirse. Arrepentirse. No puedes servir a Dios y al mundo. Tienes que decidirte por alguien. No puedes quedar bien con dos señores. No puedes servir a dos amos. Acércate a Dios. Pídele perdón al Señor y pídele que te ayude para seguirle comprometido. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Vamos a dar gracias a Dios. Y si hay alguien que esté enfermo, vamos a orar ahora también. El pasaje que hemos leído dice: el reino de Dios se ha acercado. Aquí está el Señor con toda su gloria. Si alguno está enfermo, podemos clamar al Señor ahora. Y lo que Él hizo en el pasado, Él puede volver a hacerlo en esta noche. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Bendito Señor y Dios nuestro Padre, te damos muchas gracias por concedernos el conocer la palabra tuya, porque a través, Señor, de la predicación de tu palabra llegan a nosotros estas noticias. Es tiempo de ser libre, es tiempo de andar en luz, es tiempo de tener vida, es el tiempo, es la hora, Señor. Gracias, gracias porque tenemos esa oportunidad y la tiene todo aquel que quiera creer. La tiene todo aquel que quiera venir a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado. Es tiempo de salvación, es tiempo de redención, es tiempo de perdón, es tiempo de que el pasado sea borrado. Es el tiempo, Señor, es el tiempo. Concede, Señor, que esta gracia sea alcanzada por todos los que escuchan. Concede, Señor, que las buenas nuevas del Evangelio sean recibidas en el corazón de los hombres. Salva, Señor, salva, Señor, obra por medio de tu Espíritu Santo, obra por medio de tu bendita palabra. Salvación, restauración y sanidad. Haz milagros, Señor, haz señales, te lo rogamos, haz prodigios, para que el mundo pueda ver y pueda creer que verdaderamente el reino de Dios ha llegado a nosotros. Oh Señor, glorifícate, manifiéstate, Señor, sanando, manifiéstate restaurando y limpiando. Sí, mi Señor y mi Dios. Y danos el don del arrepentimiento y el don de la fe para poder ser salvos. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo y de los que han de ser añadidos a tu iglesia. En el dulce nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén, amén. Dios está aquí. Aleluya. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le
cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto me puedes oír. Te alabo, mi Señor, te alabo, porque eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Mi alma no se cansa de alabarte, te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. No daré mi amor a nadie más que a ti, solo Él lo merece. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Aleluya. Gloria. A continuación usted escuchará una predicación de nuestro hermano pastor Samuel Reyes Marín. El tema, la Biblia empeñada. Un extracto del programa radial Un mensaje de esperanza. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Queremos presentar un testimonio muy hermoso acerca de un hombre y una Biblia. El doctor P. Montenegro salió de su hogar para asistir al colegio a la edad de 17 años. Su madre le dio una Biblia, escribiendo el nombre de ella, el nombre de él y un versículo de la Escritura en la hoja que está en blanco. Este joven se graduó con honores muy altos y llegó a ser el director de un hospital muy famoso después de varios años. También llegó a ser cabeza de una sociedad de incrédulos, donde se practicaba todo lo que era licencioso y vil. Ridiculizaba él a la Biblia y a Dios. Lo único que le entusiasmaba era cuando la ambulancia traía algún paciente en una situación difícil para demostrar su habilidad. Un día trajeron a un pobre hombre en un estado horrible. La parte inferior de su cuerpo había sido aplastada espantosamente. Sin embargo, en su rostro había una paz que sorprendía al doctor, quien estaba acostumbrado a ver a la gente desesperarse en tales casos. Con una sonrisa, el hombre accidentado preguntó al doctor cuál era su opinión. Y el doctor contestó: yo creo que podremos arreglar.
No, doctor, dijo el enfermo, yo quiero saber la verdad para arreglar mis asuntos. Yo no temo la muerte, dijo en voz apacible. Mis pecados han sido perdonados y yo sé que voy a descansar con el Señor Jesucristo. Y entonces su rostro se llenó de luz. El doctor se sintió conmovido y pensando que tenía familiares, le dijo, a lo más tiene usted 3 horas de vida. ¿Hay algo que usted deseara que le hiciéramos? El hombre herido le dio las gracias y le dijo, en uno de mis bolsillos está el cheque de pago de 2 semanas. Si lo puede hallar, le ruego que se lo enviara luego a la señora que me rentaba la casa donde vivía. Y por favor que le digan que me mande el libro. ¿Cuál libro?, preguntó el doctor. Ella sabe cuál libro, respondió el enfermo. El doctor Montenegro ordenó que se hiciera inmediatamente aquello que el herido había pedido y se retiró para atender sus tareas. Pero las palabras del moribundo le seguían. No temo la muerte, mis pecados han sido perdonados. El doctor jamás había preguntado con tanto interés por algún paciente, pero por primera vez en su vida deseaba saber cómo se encontraba éste. Volvió a la sala y viendo a la enfermera que le había sido encargado el herido, le preguntó acerca de su estado. Murió hace unos cuantos minutos, le informó la enfermera. ¿Le llegó el libro?, preguntó el doctor. Sí, llegó poco antes de que muriera. ¿Era su libreta de banco? No, no era la libreta del banco, respondió la enfermera. Murió con el libro debajo de la almohada. ¿Qué clase de libro era? Todavía está allí. Vaya a verlo, le dijo la enfermera. El doctor Montenegro fue a la cabecera, buscó debajo de la sábana y sacó una Biblia. Al tomarla en sus manos, la Biblia se abrió precisamente en la página blanca donde estaba escrito algo a mano. Y sorprendido el doctor, encontró escrito su nombre, el nombre de su madre y un versículo de la Biblia. Era la misma que le había dado su madre cuando salió del hogar para asistir a la escuela, pero él, que se había apartado de los caminos que su madre le enseñara, había empeñado esta Biblia. En un momento cuando estaba embriagándose con sus amigos, la había empeñado para obtener más aguardiente. Aún en la muerte, el rostro del hombre moribundo había magnificado al Salvador que había conocido por medio de esa Biblia. El doctor Montenegro la puso en su saco y se apresuró a salir a su oficina privada en el piso bajo. Allí, a solas, él se arrodilló delante de Dios y le pidió a Dios que tuviera misericordia de él. Y en ese momento, todas las palabras que había oído de su madre, el evangelio que le había sido anunciado por ella, vinieron a él, y entonces él, con sincero arrepentimiento, aceptó a Cristo como su Salvador y llegó a la comprensión gloriosa de que por gracia sois salvos, por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Llegó al convencimiento de que la gracia y la verdad por Jesucristo fueron hechas. Más tarde, este hombre llegó a ser un ministro predicador del Evangelio y nos maravillamos cómo son los caminos del Señor, maravillosos, rectos. Amigo mío, usted también ha escuchado la palabra de Dios. No espere y recíbala ya en su vida y en su corazón. Dios le bendiga. Amén. Yeah.
Si usted desea contribuir con el sostenimiento de este programa y ayudarnos para continuar predicando la palabra de Dios, comuníquese con nosotros y le haremos saber las formas en que puede hacerlo. A los teléfonos 044 777 513 8624 y 044 777 162 2323. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Expendio de pollo fresquísimo, Cuauhnáhuac. Pollo totalmente fresco y de la mejor calidad. Precios especiales a pollerías, comedores, escuelas, iglesias y restaurantes. Surtimos su pedido a domicilio. Estamos ubicados en el Boulevard Cuauhnáhuac, junto al rastro municipal de Cuernavaca. Le atendemos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfonos 228-1970 y 371-9096. Impresos Génesis le ofrece la mejor calidad en impresión de libros, folletos, revistas, pósters y cualquier tipo de publicidad impresa. Compare nuestros precios. Precios especiales a escuelas e iglesias. Teléfono 319-6120. Correo electrónico juanreyesandrade@hotmail.com.